Luciana, ¿por qué se realizó hoy en el país y también en el mundo un paro de actividades de la mujer, un paro de la mujer? Bueno, creo que esto se debe a un contexto que es una nueva ola feminista. Esto es importante decirlo porque nuestra lucha no empezó ayer, hace más de 200 años que el movimiento de mujeres está peleando por sus derechos, pero evidentemente estamos en un salto, ¿no? En el 2015 nosotros identificamos como un cambio, que es esta nueva ola, y que tiene este carácter, en primer lugar, internacional, porque a partir del año pasado fue el primer paro internacional en más de 64 países, pero también creo que tiene que ver con este salto cualitativo, ¿no? De una fecha que antes era un día vacío de contenido, del Día de la Mujer a secas. Bueno, ahora es el Día de la Mujer trabajadora y luchadora, están presentes nuestros derechos, y tiene que ver también con esta conciencia antisistema que está empezando a crecer. Yo creo que hemos logrado instalar en la agenda pública, en primer lugar, se empezó con la violencia de género, con los femicidios, que si se quiere es el tema más sensible, el que está más instalado, pero también a partir de ahí hemos dicho, este es el grado superior de toda una serie de violencias que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, también el laboral, con la brecha salarial, con la precarización laboral que sufrimos las mujeres, y también hemos logrado instalar de que estas violencias tienen un origen y que tienen que ver con el patriarcado y con el machismo, y bueno, me parece que eso es lo que está presente en la jornada de hoy. Gabriela, bueno, hoy se conocieron cifras del INDEC que son muy preocupantes, que hablan de que se cuadruplicó la cantidad de hechos de violencia de género en los últimos 5 años. ¿Esto qué significa? ¿Que lo que se está haciendo todavía no alcanza para hacer frente a esta patología social? Sí, yo creo que hay una muy buena ley, un buen marco legal, pero el tema de la ejecución de esa ley y la forma en la que se reglamentó todavía no lo hemos podido ver socialmente. Hace 2 años se presentó un programa integral por parte del Gobierno Nacional que no ha tenido, en teoría, en 2017 ya tenía que estar aplicativo. La realidad es que no estamos viendo los resultados. Lo único que nos han dicho que verdaderamente está activo es la línea telefónica. Luego, lo que tiene que ver con la asistencia directa y el acompañamiento a las víctimas, la verdad que no se está llevando adelante, por lo menos no de la manera en la que estaba planificado, y además un recorte en términos presupuestarios a lo que tiene que ver con la atención hacia la violencia contra las mujeres, que es alarmante, digamos. Los números de femicidios y de datos sobre la violencia hacia las mujeres crecen y sin embargo el presupuesto decrece un 17%. Así es, de hecho en 2017 se registraron 292 asesinatos de mujeres en Argentina, es decir, que una mujer fue asesinada prácticamente cada 30 horas en el país por violencia de género. En lo que va del año siguen los y en mismos 2018 siguen creciendo porque hubo 46 en 60 días, siguen en suma todos los días. Nos toca escuchar la triste noticia de una desaparición de una chica que pierde la vida. ¿Cómo es esto posible? Hay quienes no lo pueden... quizás no pueden hacer la denuncia antes y no tienen un acompañamiento del Estado o de políticas públicas que las inciten a realizar una denuncia y a actuar antes de que lleguemos al nivel más extremo. Yo creo que no están dados los dispositivos que tiene que tener el Estado para que las mujeres puedan sentirse con la seguridad suficiente como para ir a denunciar y sentirse respaldadas como para pensar que no van a volver a su casa y se van a encontrar con algo peor, o que su agresor no vaya a volver a buscarlas y termine en un femicidio, digamos. Tiene que ver con esto. La verdad que los dispositivos por parte del Estado no están funcionando como debieran funcionar. Nosotros venimos peleando para que se pueda tratar la emergencia en violencia de género y se puedan tener también dispositivos extraordinarios, pero la realidad es que no está la voluntad política para tratarlo. Y los datos cada vez son más escalofriantes, porque la verdad que decir que cada 30 horas una mujer es asesinada, y por lo general el 90% están vinculados a su ámbito intrafamiliar y en un 60% sucede en su casa. Y estamos hablando también de en los últimos 8 años, 2.000 chicos que quedaron sin su mamá, y que a pesar de todo eso se posterga el tratamiento de la emergencia en violencia de género y no se quieren llevar adelante medidas extraordinarias para de verdad hacernos cargo de este flagelo social que tenemos, y que el Estado es responsable también de acompañar y generar los dispositivos para que esto no siga sucediendo. Luciana, bueno, a ver, el tema de la brecha salarial ha motivado que el presidente de la Nación hoy dijera que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para igualar el salario del hombre con la mujer.
¿Es otro tipo de violencia la que se ejerce contra la mujer cuando no cobra por una misma función lo mismo que el hombre? Y por supuesto, y creo que la desigualdad se da en muchos aspectos. Está lo que se llama el techo de cristal, digamos, que quiere decir que las mujeres no podemos aspirar a los cargos jerárquicos de la misma manera que los hombres. De hecho, hoy 7 de cada 10 cargos jerárquicos están ocupados por hombres y no por mujeres. Los trabajos más, digamos, precarizados son los que acceden las mujeres, trabajos temporales, porque acá también funciona la cuestión de la maternidad y por eso la problemática del aborto también está vinculada, digamos, en relación a esto, porque como está la regulación de las licencias por maternidad, bueno, por supuesto que las personas antes de contratar a un hombre o una mujer que puede ausentarse por varios meses y pagarles un salario, prefiere contratar al hombre. Entonces, ¿en qué sectores se evidencia más? ¿En qué sectores laborales hay una mayor evidencia de la brecha salarial? Bueno, en el sector privado es uno de los más grandes, pero también esto se considera la masa salarial en su conjunto. Entonces, como por ejemplo la docencia, que es uno de los trabajos peores pagos. La mayoría somos mujeres, se da en su conjunto, se analiza la cantidad del tipo de trabajo al que accedemos las mujeres y por eso se da esta desigualdad y esta brecha salarial que estamos hablando de un 30%, ¿no? Y también se da lo que se llama la feminización de la pobreza. O sea, hoy cuando uno ve las estadísticas, en la franja más pobre, 2 de cada 3 son mujeres y inversamente proporcional, en el sector más rico solamente 1 de cada 3 son mujeres, ¿no? Entonces creo que esto es una cuestión a tener en cuenta y bueno, ni que hablar de lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, que es algo que estamos instalando también en estas jornadas, que es, las cifras no las armamos las feministas, sino que son los organismos internacionales que muestran que el 75% del trabajo no remunerado lo hacemos las mujeres y que esto representa a nivel mundial el 13% del PBI y en Argentina, en nuestro país, es más alto, supera el 20%, por encima de lo que aporta el sector industrial, por encima de lo que aporta el sector de comercio. Entonces, está claro que hay un sector que se beneficia de esta doble presión que sufrimos las mujeres, ¿no? Bueno, hablando de cifras, Nicole, por supuesto que no hay cifras oficiales porque el aborto clandestino, al hacerse precisamente en la clandestinidad, no hay datos, pero hay una estimación de que son 450.000 los abortos clandestinos al año. Las veo a las dos que han traído los pañuelos que hoy se han visto en la marcha, que representan la campaña pidiendo por la despenalización del aborto. Es un paso adelante que por lo menos el presidente de la Nación haya impulsado el debate. ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que el hecho de que se haya instalado no solo en la opinión pública, sino que ahora también se esté por tratar el Congreso, es un claro triunfo del movimiento de mujeres. Claro. Y que no tiene que ver con la buena voluntad de un presidente, que en realidad su intención es todo lo contrario, porque de hecho ya han salido los principales funcionarios y representantes de Cambiemos a decir que ellos están en contra del derecho al aborto legal. Solo 71 legisladores fueron los que dijeron que avalarían la despenalización del aborto, un número que resulta insuficiente para ser avalado en el Congreso. ¿Cómo lo ven? Bueno, en realidad también hay que ver que la última vez que se presentó este proyecto, porque se presentó 7 veces, tenían la mitad de las firmas. Creo que esto también refleja de que el tema se está instalando. Las encuestas en Córdoba también dieron de que un 65% está a favor. Pero yo lo que quería decir en relación a la hipocresía, porque desde el gobierno nacional dicen, bueno, somos tan democráticos que a pesar de estar en contra, que habilitamos este debate. Y en realidad estamos discutiendo justamente una ley que quiere imponer un derecho democrático de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, si somos tan tolerantes de las distintas opiniones, si somos tan tolerantes de las distintas creencias religiosas, de las pautas culturales, de las situaciones económicas, bueno, no basta con dar el debate. Hace falta aprobar esta ley porque nosotros siempre aclaramos, nosotros no somos abortistas, sino que peleamos por el derecho a que cada mujer decida, ¿sí? Entonces me parece que es la forma en la que podemos respetar a aquellas que por sus creencias religiosas creen que no, que hay vidas a partir de la concepción y no lo quieren hacer. Bueno, el Estado tiene que darle las condiciones para que lo pueda tener a sus hijos, pero el que no lo quiere tener, bueno, me parece que además, estamos hablando, lo que estamos discutiendo hoy acá, y me parece que es importante que tomemos conciencia, es un derecho adquirido y conquistado por el 60% de las mujeres desde hace décadas. Bueno, pero es un tema polémico. Divide la sociedad el tema del aborto, ¿no? Que
trasciende Sí. únicamente el derecho individual a decidir. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con una cuestión vinculada a la justicia social. Digamos, las mujeres de clase media que tienen los medios económicos para poder realizarse un aborto en una clínica privada, se lo realizan en condiciones seguras de salud. El problema son las mujeres que no tienen ese dinero para poder hacérselo en una clínica privada y se lo hacen en condiciones de salud que no son las óptimas y que terminan con su cuerpo mutilado o internadas en un hospital y encima judicializadas porque las denuncian y terminan presas por una práctica de aborto clandestino que además pone en juego su propia vida, ¿no? Y yo creo que eso fundamentalmente es sobre lo que nosotros tenemos que también empezar a discutir. Cuando hablan de la objeción de conciencia, bueno, la objeción de conciencia también está vinculada a esto. Nosotros, ¿qué queremos? Hacernos cargo de la salud de las mujeres, otorgarles el derecho humano al acceso integral a la salud, o queremos seguir por una cuestión de creencias religiosas individuales restringiéndole ese derecho. También tiene que ver con esta discusión que es bastante más profunda, sobre todo cuando tenemos en las estadísticas que las mujeres que se mueren son las mujeres pobres que no tienen el dinero para pagarse un aborto en una clínica privada para hacerlo en las condiciones de salubridad garantizadas por la atención médica correspondiente. Ahora, ¿qué futuro le ven a este tratamiento en el Congreso, teniendo en cuenta que también hay un contraproyecto que obviamente no está de acuerdo con que se despenalice el aborto? Mira, yo creo que el otro día lo discutíamos en una reunión donde estábamos hablando puntualmente de esto, ¿no? Yo creo que los diputados y las diputadas como representantes del pueblo no van a representar sus propias creencias, tienen que gestionar la realidad. Y la realidad es que las mujeres se mueren, la realidad es que 80.000 mujeres todos los años son hospitalizadas por una práctica de aborto no en condiciones de salubridad, la realidad es que 500.000 mujeres tienen que llevar adelante esta práctica todos los años en la ilegalidad. Y cuando se trata de un derecho humano garantizado que tiene que ver con el acceso integral a la salud. Y nosotros, como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de gestionar esa realidad y hacernos cargo que se trata de una problemática de las mujeres y estamos en una emergencia sanitaria vinculada a eso. Así que hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable y discutirlo seriamente. El tema también es, Nicole, me estaba acordando que hay acá un fallo de la Corte que establece un protocolo sobre el aborto legal cuando pone en riesgo la salud o la vida de la mamá o cuando la mujer... El aborto no punible. Ha sido violada, exactamente. Y Córdoba adaptó eso con un protocolo donde acá definitivamente todavía no está instaurado. Entonces por ahí uno se pregunta cuál sería el sentido de que haya una ley si después las provincias van a dejar librado su criterio si lo aceptan o no. ¿Cómo lo ven? En realidad eso es por un amparo que presentó el portal de Belén, de García del Orrio. Y sí, para nosotros es realmente una aberración que no se respete un derecho que está ya contemplado en nuestra Constitución. En nuestra provincia hace 9 años que no se cumple con ese derecho. Entonces, me parece que, y también ha pasado cuando fue la discusión del Código Civil durante el gobierno anterior, donde la presión de la Iglesia hizo que después se incluyera, digamos, este artículo que dice de que a partir de la concepción ya hay vida. Entonces, vemos el peso de estas instituciones que, de hecho, también yo lo he denunciado en varias ocasiones, que es subsidiada. La Iglesia Católica recibe millones y millones de pesos al año por parte de este Estado. Y creo que en pleno siglo XXI tenemos que discutir la completa separación de la Iglesia y del Estado, porque también interfiere en estos derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres. Sin dudas, el aborto fue una de las banderas más importantes en la marcha de hoy, como también ni una menos la violencia de género y la brecha salarial. Les agradecemos por haber estado acá, por hacer valer lo que es la lucha y la palabra de las mujeres. Les ofrecemos una flor no como un regalo, sino porque en varias oportunidades las flores blancas, sobre todo internacionales, representaron una lucha contra el acoso, un símbolo contra el acoso sexual. Así que les agradecemos por venir y por gracias, Gabriela. Muchas gracias. instar a las mujeres a alzar su voz. Gracias por la lucha de ustedes.